Todavía faltan cositas por compartir. Entonces, para entender la espiritualidad encarnada, tengo que entender la encarnación de Jesús. Ya lo dije. La encarnación de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy rienda suelta a mis instintos, a lo más bajo de mí, yo no dejo que Dios obre libremente. Porque estoy tomando la otra opción, que son mis instintos y todas esas realidades ahí un poco que no nos gustan, pero que, bueno. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Carta apostólica del Papa León XIV, Dileciti, te amado, número 18. Dice, en su encarnación, Él se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciendo semejante a los hombres, presentándose con aspecto humano. De esa forma nos trajo la salvación. ¿Cómo nos trajo la salvación? Haciéndose hombre. Nos trajo la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se hizo hombre, según algunos padres de la iglesia, para que el Hijo de Dios se hizo hombre, para que nosotros nos hiciéramos hijos de Dios. Y anoche el padre Raúl dijo más o menos que era lo que quería decir hijo de Dios, que no era un tema de origen, sino parecerse, ser parecido a aquel que me creó. Lo digo de otra manera. Dios nos creó para que fuéramos como Él. Y para que nosotros comprendiéramos cómo era Él, vino Jesús. Entonces la salvación se dio en lo humano. No allá arriba en el cielo en una pelea de ángeles. En lo humano. Ese golpe. Dios nos salvó en lo humano, siendo humano. Nosotros en la iglesia hemos tenido en la historia de la doctrina muchas batallas frente a eso. Que si es verdad que tuvo el cuerpo, que si no lo tuvo, que el cuerpo no era real, que era puro espíritu y que lo único que tenía era una imagen. Pero el concilio de Calcedonia del 425 dejó zanjado ese problema y dijo, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. No es mitad Dios y mitad hombre. Esa era una de las herejías que había. Calcedonia, 425. Sino que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué quiere decir eso? Que siendo verdadero hombre fue que nos salvó. Pero aquí hay unas cositas que me gustaría, en razón del ejercicio de la enseñanza, que pudiéramos tener en cuenta. Por favor, por favor, por favor. Si Jesús fue humano, ¿cómo fue su proceso espiritual? Su despertar espiritual. Sí, sus papás le enseñaron, pero todavía no despertó. ¿Cuándo despertó? En el bautizo. No le escuché. He aquí mi Hijo amado, en quien me complazco, y el Espíritu descendió como en forma de paloma, es decir, el Espíritu, Dios Espíritu, lo habitó.
Por eso dije que esta enseñanza podía tener partes como que... Porque si hubiera sido solo una palabra, todo el mundo la hubiera oído y nadie lo mata. Eso lo oyó él. A ese texto se le llama la teofanía de Jesús. Dios revelándole a Jesús quién es él. ¿Y para qué lo envió encarnado? En ese momento Jesús encarna al Espíritu que desciende sobre él y por lo tanto también al Padre. ¿Qué pasó, William? Entonces, no es solo hombre o solo Dios, es que se hizo hombre. Y no dejó de ser Dios al hacerse hombre. No trocó la divinidad al hacerse hombre, sino que asumió la humanidad. ¿Y qué significa que nos salva? Que lo divino se evidencia en los actos humanos. Se evidencia en actos humanos. Se lo digo de otra manera. Los actos de Jesús, las decisiones de Jesús, las palabras de Jesús humanas mostraron quién era Dios. Amén. Y las de nosotros, ¿qué muestran? Y las de nosotros, ¿qué muestran? Entonces Jesús se hizo hombre para ser divino al hombre. No dioses, divino. Es decir, para que la divinidad estuviera en él y supiera el hombre qué era eso y cómo vivir la divinidad. Entonces, la encarnación no es sino que los actos, los gestos de Jesús, las opciones de Jesús nos mostraron a Dios. Y que ¿sabe qué es lo triste, predicadores? Que usted y yo a veces le damos más importancia a cosas que no son Jesús. Y le hago más divino a quien no es divino. Es decir, vale más enseñar una devoción, una novena, que lo que Jesús hizo y dijo. Tremendo problema, 4 de noviembre. María no es corredentora y medio mundo se está jalando el cabello. Medio mundo se está jalando el cabello. Porque simplemente nos ayudaron a comprender cómo era. No nos han cambiado nada. No, pero es que yo la quiero a ella divina. Yo quiero que ella sea Dios. No es Dios. El único Salvador es Jesucristo. Entonces, en la espiritualidad encarnada, integra todas nuestras dimensiones. No solo la espiritual ya. Dios viene, Él vino y siendo hombre, tuvo varias dimensiones con las que enseñó. El ministerio de Jesús no se quedó en la enseñanza oral. ¿O sí? ¿Qué hizo? Obras. ¿Y por qué hizo obras? Signos. ¿Por qué hizo obras? ¿Para qué hizo obras? Para dar un testimonio de lo cerca que está Dios,
que a ti que te dijeron que nadie te podía tocar porque eres un leproso, Dios está tan cerca que te toca, sánate. Nosotros deberíamos estar haciendo milagros por todas partes. Porque Él mismo dijo que haríamos cosas más grandes que Él. Pero no hemos entendido que nosotros somos espíritu encarnado. Este cuerpo un día va a quedar. Nosotros somos espíritu encarnado al igual que Jesús. Lo que pasa es que la naturaleza nuestra no es la de Jesús. ¿Vamos entendiendo? Entonces, Jesús se preocupó. El que tiene una espiritualidad encarnada, el que sabe que Dios está en él y no durmiendo en una hamaca, ni esperando que le traigan el desayuno a uno para él recibir algo. No, no es así. Está atento a todo lo que hay a su alrededor para ir a mostrarle que Dios sigue siendo un Dios encarnado. Pero necesitamos sanarnos para que eso no se convierta en algo de apariencia. Ay, sí, qué pena, hermano, le tocó a usted hoy. Ay, sí. Hermano querido, y por detrás me lo como a chisme. ¿Qué pasó con la espiritualidad encarnada entonces? ¿Qué pasó? Entonces, en el Sermón de la Montaña, Jesús enseñó los aspectos que eran distintivos: la oración, el ayuno, las limosnas sin hipocresía, la necesidad, los bienes materiales, sujetar la ira, amar al enemigo. Entonces, la espiritualidad encarnada se vive en la cotidianidad. No solo cuando vengo al grupo de oración, y mucho menos solamente cuando me toca predicar. Y aquí, porque ustedes son los predicadores que están aquí, no en Afganistán. Ahora sí, usted permanece. Usted no viene cada 15 días cuando le toca predicar. Usted viene cada vez que haya grupo. Porque si no, no sabe por dónde va tabla. ¿Conocen el dicho? Muy colombiano. Tira una tabla al río para que vea quién la coge. Yo la vi pasar por allá. No, fue por allá. La agarró un muchacho. Nadie sabe por dónde va tabla. Y usted y yo, por una vocación, nos lo dijeron anoche, le dijimos sí al Señor. Así que tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es escribir una hojita. Es acompañar como lo hizo Jesús. Es estar ahí como lo hizo Jesús. Obviamente hay situaciones y las comprendo. Entonces la espiritualidad no es otra cosa que vida para la vida. Por eso dice un salmo: día y noche yo te alabaré. Así es. Entonces, ¿cómo es una verdadera espiritualidad encarnada? En un predicador, para el caso. El predicador es consciente que frente a él hay una realidad pluriforme. No todo el mundo piensa igual. No todo el mundo siente lo mismo. No todo el mundo tiene la misma historia. No todo el mundo ha desarrollado la capacidad, porque ya dije que sí tenemos capacidad todos, pero no la ha desarrollado. Y el predicador tiene que aprender a enseñar para esa realidad.
porque hay diferencias psicológicas, emocionales, sociales. A Jesús le pasó. Lo seguían 4 grupos. Esos son los 4 terrenos de la parábola. Los fariseos, duros como piedra. La multitud, apenas venía un pájaro y se comía esa semilla, fuera. Los que le decían, sí, yo sí te voy a seguir, pero apenas les daba fiebre o una preocupación, chao. ¿Y cuál era el de los únicos que esperaba que dieran buen fruto? De usted y yo, que dijimos que éramos discípulos. Entonces, existe una gran relación entre la madurez de la persona y lo que puede hacer Jesús. Y aquí llama madurez el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Un documento que está ahí en el Concilio Vaticano. Alegría y esperanza. A la coherencia de la vida con lo que creo. A eso llama madurez. Es decir, nos está diciendo, el que es incoherente todavía es inmaduro. ¿Lo echamos? No. Lo ayudamos a madurar. Y uno de los espacios para ayudarlo a madurar es la enseñanza. Segundo elemento, espiritualidad radical de experiencia. Romanos 14, 17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Tal vez que quien así se sirva a Cristo se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomenta la paz y la mutua edificación. La espiritualidad entonces es un estilo de vida, pero usted y yo, tenemos que tomar una acción. Nos lo dijeron anoche. Hoy sí, mañana no. Otra cosa es que ya sabemos que es procesual. ¿Cierto? Pero yo un día iba hablando con una amiga y ella me dijo, amiga. Y le digo yo, dime amiga. Y si uno piensa en retrocederse, ¿para dónde va a coger? Y yo le dije, no hay para dónde, amiga. Eche para adelante. Eche para adelante. Entonces, ¿cuáles son esas acciones evidentes de una espiritualidad encarnada? Escuche lo que le voy a decir. Un conocimiento sin misión corre el riesgo de ser especulación. Y una misión sin conocimiento corre el riesgo de volverse fanatismo. ¿Para qué sé tanto si no lo voy a llevar? O quiero saber para especular, solamente para especular. Pero no puedo, o estoy invitada también a saber, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila dijo que no había que despreciar la enseñanza y la enseñanza de los que sabían, porque esa enseñanza era la que le daba fundamento a la oración, a lo que hacíamos todo eso. Entonces, fíjese usted, acciones propias de una espiritualidad cristiana encarnada. Marcos 1:21. Llegan a Cafarnaúm, al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dimensión intelectual de Jesús. Jesús encarna el pensamiento de Dios. Y no por magia de la realidad que está viviendo, va reflexionando y el Dios que habita en él y que lo está quemando por dentro con una cosa que se llama reino de Dios,
lo está ayudando a reflexionar para indicarle qué es lo que tiene que enseñar. Pero va a hablar de lo que está pasando. Pero nosotros enseñamos y los demonios se quedan dormidos. Los de Jesús salían enseguida con una enseñanza. Pero ¿qué clase de doctrina es esta nueva? Que hasta los demonios salen corriendo. Predicador, una buena enseñanza, no digo buena en que usted diga cosas, teológicas, por allá. Una enseñanza coherente, una enseñanza de lo que Jesús hizo y dijo, una enseñanza no de lo que usted cree y piensa, sino de Jesús saca demonios. Amén. Parece que solamente sacan 3 de los que están aquí. Rafa no dijo nada porque está comiendo mandarina. Para no demorarme, del 28, estoy en Marcos 1, del 28 del 34, además nos lo predicó el padre Carlos Panés, Jesús llega a Cafarnaúm, la suegra está enferma, y le traían a todo el que estaba enfermo. Jesús desarrolla su dimensión familiar y social. Un predicador que solamente está encerrado porque todo le da miedo y porque se va a contaminar, no tiene cómo desarrollar la dimensión de la vida del hombre. Eso no es espiritualidad, eso es miedo, que es otra cosa. Y si usted, que es espíritu encarnado, tiene miedo, a replegarse para sanar. A replegarse para sanar. Del 35 al 39, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió a un lugar solitario y se puso a orar. Dimensión de fe, oración y predicación. Vayamos a otra parte también para predicar. Y llevamos 5 dimensiones humanas que Jesús está desarrollando, siendo Dios. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano y le dejó y lo tocó y le dijo, quiero. Fue la primera vez que aparece esa palabra compadecido. ¡Pum! El Dios que tiene adentro. El que tiene adentro le enseñó por primera vez lo que era la compasión. Y el Dios que tenemos adentro, no, ese no, Señor, no me pidas que lo compadezca. No, Señor. Compadece, lo toca. No, dije que no. Entonces, ¿cuáles son esas acciones propias? Primera acción. La espiritualidad encarnada es una espiritualidad de compasión. Es una espiritualidad solidaria. Es una espiritualidad que atiende. Es una espiritualidad que ayuda. Jesús trató a los ciegos, los cojos, lisiados, marginados, mendigos con tanto respeto. Escuche bien, con tanto respeto como trató también a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque para Dios todos tenemos la misma dignidad de ser humano. Todos tenemos la misma dignidad de ser humano. Entonces, también es una espiritualidad que se enriquece para ayudar al otro. Pero cuando hay una espiritualidad pobre, cuando usted y yo vamos a 50 congresos y seguimos igual, coleccionando escarapelas y diciendo, ay, yo fui al congreso. Que se nos note.
Que se nos note. Y ojalá no sea por la habladuría, sino por nuestros actos. Que sean solidarios y que sean sanadores para otros. Sanadores para otros. Entonces, lo que Dios quiere, cuando tú y yo encarnamos a Dios, lo primero que quiere es, les doy un mandamiento nuevo. ¿Qué? El problema es que yo no tengo experiencia del amor de Dios, porque yo la estoy midiendo por lo que me da. Y Dios también ama al que no la ha dado. Igualito. Y ojo, predicadores, que lo decimos así. Dios sí me ama, le pedí que me sanara y me sanó. Y el que está oyendo, que está enfermo, dice, con razón, a mí no me ama. A mí no me ama. Con razón estoy enfermo, es que no me ama. Tremendo. Tremendo. Entonces, lo que Dios quiere es que yo me trate como Dios me trataría a mí misma. ¿Cómo me trataría Dios? Ay, sí. Con compasión. Ay, tan bruta yo. Ay, lo que dije no era lo que iba a decir. Porque yo lo que quiero es que la gente llore, que la gente se retuerce. Pero no me trato como me trata Dios. Eso es espiritualidad encarnada. Empiezo tratándome a mí mismo, a mí misma, como me trata Dios. Y entonces las emociones negativas, los acontecimientos dolorosos, son guías importantes que me revelan en qué me tengo que replegar para sanar. Y entonces mi predicación para la gloria de Dios no será hueca, no será repetitiva, no será la copia de lo que dijo el uno y lo que dijo el otro, aunque no tiene nada de malo temas referentes. Será predicar desde la experiencia del amor de Dios. Amén. Entonces, por eso nosotros hablamos de servicio, pero es que el servicio sin humanidad ya no es servicio. Es actividad, es tarea. Y hay mucho servicio sin humanidad. Aquí no, en Afganistán, para aclarar, para que no haya problema. Entonces, cuando hay espiritualidad encarnada, yo tengo claro desde dónde es mi servicio. ¿Desde quién es mi servicio? ¿Desde quién? Desde Jesús es mi servicio. Entonces respeto, preparo, soy cercano, considero la realidad de cada uno. Son valiosos para mí, así no los haya visto nunca, porque son valiosos para Dios. Pero si yo me lanzo a un servicio, a predicar, sin una sana relación conmigo mismo, así como me maltrato a mí, voy a maltratar a los demás a través de mi predicación, a través de lo que diga e incluso de lo que no diga. ¿Por qué? Porque voy
llamamos en psicología, no, eso no se los conté, yo soy especializada en psicología educativa. Eso se llama traslación. Traslado a los demás el problema que yo tengo. No, ni siquiera para que me lo ayuden a cargar, porque yo les puedo decir, ¿me lo ayudan a cargar? Ok, pero yo no se los estoy diciendo. Entonces, ojo, porque la salvación no es en lo religioso, es en lo espiritual, es en lo humano. Es en lo humano. Eso es lo humano. Por lo tanto, nuestras prioridades deben ser divinas y las opciones divinas. Y las nuestras tienen algo así. Y si me permiten contar algo, aunque la formación no es casuística. Pero hace como un año estaba yo predicando en un lugar por allá, un congreso de mujeres. Como 1000 mujeres ahí. Seminario de vida. Les hice seminario de vida. Algo que yo amo, que me apasiona hacer. Y yo lo hago todito. 7 enseñanzas. Me encanta. Eso que está escrito en los libros, yo participé de eso que está escrito ahí. Para la gloria de Dios. Y entonces, llego allá, me dieron una camiseta de servidor. Era la tercera vez que iba allá, me puse mi camiseta a la hora del almuerzo. Venga, yo ayudo a servir. Imagínate, 1000 mujeres, 1200 mujeres. Todo el mundo apurado. Que yo sirvo también, hágale, vamos, no hay problema. Listo. Llegó la hora de adoración al Santísimo, a recoger en la oración todo lo que el Señor había dado. Y el sacerdote me dijo, yo expongo y te dejo a ti ahí orando. Listo. Y le dije a las servidoras cómo íbamos a hacer la oración. Y empiezo, servidoras, por favor, acérquese a los círculos de las personas. Nadie. Servidoras, por favor, acérquese a orar por las personas. Servidora, por favor, acérquense a orar por las personas. Y me levanté y me volteé y tienen 2 opciones. O se mueve a orar por las personas o se quita esa camiseta de servidora. Esto no es moda. Esto no es porque no tengamos nada que hacer. Esto es por amor. Y si decimos que es por amor a Dios, entonces tiene que ser por amor a los hermanos. Y entonces cuando yo digo que amo a los hermanos, esa es la segunda realidad de una espiritualidad encarnada. La espiritualidad encarnada se nota en el trato con los demás. Porque una espiritualidad encarnada lo que dice es, a mí me interesan todos. Y por eso predico aquí, predico allá y predico allá, donde tengo que irme a pie y donde tengo que coger un burro, también me voy para allá. Porque me interesan todos. ¿Y por qué me interesan todos? Por amor al Rey. Porque a Jesús le interesan todos. Entonces la encarnación significa que a mí me preocupa todo lo que está pasando en este momento. Personas, situaciones, realidades, necesidades, como hizo Jesús. Que a mí me preocupa. Y no para echar el chisme del día, ¿no? ¿Se acuerdan ayer el padre Balanta? Yo hice ese ejercicio. Yo dije, el que me llame a contar un chisme, me paro y con un micrófono digo quién fue y qué chisme me contó. Más nunca, gloria a Dios. Me salvé y lo salvé. Hermana, esto no es chisme, esto es para contarle lo que está pasando. Chisme se llama eso. ¿Ah? Sí, no vaya a decir nada. Típico, ¿para qué dijo así? Esa es la pullita para salir corriendo a contarlo.
Y no diga nada porque yo dije que no iba a decir nada. O yo, entonces usted tampoco. Ay, ay, ay. Entonces lo que estoy diciendo para ir concluyendo es que en medio de todo nuestro proceso espiritual necesitamos ir encarnando. Porque a veces caemos en un activismo. El Papa Francisco habló en la Evangelii Gaudium del número 79 al 101 de 40 tentaciones que tenemos los servidores. Imagínense, por favor, léalo. Entonces, la espiritualidad encarnada es una espiritualidad encarnada obediente. Obediente. ¿Y qué quiere decir obediente? Que lo primero que elige Dios, ¿qué fue? ¿A quién eligió Dios para ir a ellos? ¿A quiénes? Y había unos pastores, nos dijo aquí en el Congreso el padre Juan Ismael y el padre Paneso, que olían maluco, a los que el ángel le fue a decir que ya había nacido. Y ellos se pusieron alegres. La opción de Jesús siempre será por el que más lo necesite. Por el que más nos necesite. Entonces, si nosotros seguimos descartando la encarnación, lo que nos estamos quedando es con lo religioso. Que no es malo, claro. Ay, Cecilia dijo que ir al Santísimo era malo. No, yo no estoy diciendo eso. Vaya y ora por mí. Le estoy diciendo que eso no es la medida de la espiritualidad. La medida de la espiritualidad es dar la vida hasta la extremo. Pero si yo le digo a Jesús, yo quiero predicarte, lo que le estoy diciendo es lo que le dijo María. Hágase en mí según tu palabra. Yo estoy de acuerdo con tu proyecto y lo voy a enseñar como tú lo enseñaste. Y para eso yo necesito conocerlo. Y no solo necesito conocerlo mentalmente, sino experiencialmente. Por eso es importante la formación. Que Jesús la tuvo. Jesús no habló de que eso le venía de la nada. Fue todos los sábados a la sinagoga a escuchar a los profetas y le enseñaron y habló con los doctores. No tuvo plata para pagar en una escuela como la de Gamaliel, pero aprendió. Aprendió algo que lo quemó por dentro y que le dio la pasión, porque el que predica tiene que tener pasión por el reino de Dios. Pasión no es un estilo. Pasión es que uno cree que si no habla de esto, se quema. Apasionados, ¿se acuerdan ayer? Seducidos. Segunda palabra, apasionados. Porque cuando a uno lo seducen, uno se apasiona por esa persona, ¿o no? Y a uno se le van despertando cositas. O sea, emociones, ganas, conocer más, qué hace, quién es. Apasionados. Quien tiene una espiritualidad encarnada vive apasionado por el reino de Dios. Y donde identifica que aún no está claro, y más si es un predicador, se dispone para llevarlo a través de sus enseñanzas. Dios los bendiga, predicadores. No sé si alguien tenga alguna pregunta.